en el Salmo 138, 8, para introducir el tema del propósito de Dios para tu vida. Y vamos a leerlo por aquí de nuevo. Este, bueno, antes de leerlo, el Salmo 138, 8, de nuevo, quiero que reflexionemos un poquito en esta lectura. Dice este actor muy conocido, muy famoso, dice esta frase: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Qué les parece? Hay veces que nosotros pues nos concentramos mucho, mucho en el futuro a tal grado que nos podemos enfermar emocionalmente, ¿verdad? Por eso dice por ahí una frase: ni tanto exceso de pasado, ni tanto exceso de futuro. Que vivamos más el presente, pero también sin un exceso, ¿no? Es decir, que debemos de ser equilibrados. Y por eso este actor dice que a él sí le interesa el futuro, y creo que a todos nos debiese de interesar el futuro. Y él da aquí una razón, dice, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Es decir, el tiempo que le queda de vida al ser humano, pues no está ahorita en el presente, está en el futuro. Y por eso es que nos debiese de interesar cómo pinta el futuro en cada uno de nosotros, porque es ahí donde vamos a, ¿qué dice? A pasar el resto de nuestra vida. Y bueno, ahora sí, el texto dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Dice el salmista David, el rey David. Él estaba seguro de que Dios tenía un propósito para el ser humano, y en este caso, hablando en primera persona para él, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿El propósito de quién? El propósito de Dios, no el propósito de David. Dice: tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Y por eso, porque sé que eres un Dios de misericordia eterna, dice, estoy seguro que no me desampararás, porque soy que hechura de tus manos. Soy la obra de tus manos. Dios nos creó de una manera muy especial, y nos creó con un propósito. No dijo: voy a crear al ser humano y a ver qué sale, ¿no? Sino que Dios hizo al ser humano en general con un propósito. Nuestro Dios tiene un propósito también específico para su pueblo, para su iglesia, ¿sí? Tiene un propósito también especial para su iglesia, pero la iglesia, recuerden que somos cada uno de los integrantes, cada una de las personas. Entonces, podemos decir que Dios tiene un propósito para la humanidad, un propósito para su pueblo, para su iglesia, y un propósito para cada uno de nosotros. Y como es un Dios de misericordia, por eso es que nosotros, con toda la confianza, al igual que el rey David, debemos de pedirle que, como somos obra de sus manos, que por favor no nos que desampare. Esa debe ser nuestra petición, aunque eso lo tiene bien claro el Señor. Cualquier artesano, cualquier artista, cualquier constructor, cualquier creador, ¿cuida de qué? Cuida de su trabajo, de lo que hizo, de su obra. Y si no la cuida él, pues ¿quién la cuida, no? Entonces, creo que el más interesado en el cuidado de cada uno de nosotros, pues es nuestro creador, es decir, nuestro, nuestro Dios, ¿sí? Entonces, con esto podemos decir nosotros que debemos de tener esa seguridad de que Dios nos va a cuidar, va a estar al pendiente de nosotros, puesto que somos, ¿qué? Su creación.
Dice por aquí el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, porque somos creados en Cristo, fíjense. O sea, creados en Cristo, es decir, sin Cristo no pudimos haber sido creados. Fuimos creados en Cristo Jesús con un propósito, aparte de los propósitos que vamos a mencionar. Uno de los propósitos dice aquí para buenas obras, es decir, para que nosotros hiciésemos un trabajo en favor de la humanidad. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya tenía un trabajo especial para el ser humano, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Y aquí dice la razón, dice, porque somos hechura suya, por eso es que le interesa que nosotros, le interesa cumplir su propósito en nosotros. Su propósito es ese, ¿sí? Que nosotros, eh, hagamos buenas, ¿qué? Buenas obras. Ese sería el propósito de Dios en nosotros, ¿sí? Y bueno, por aquí se nos movió la diapositiva, pero bueno, aquí ya la tenemos. Entonces, el propósito de Dios, ¿no? Para tu vida, para mi vida, Dios lo tiene claro. Nosotros quizás no lo tengamos muy claro todavía, ¿no? Pero yo espero que al terminar esta plática lo tengamos bien claro. Dios, para empezar, tenemos que repasar lo siguiente para que nos vaya quedando claro este asunto. Dios ya nos tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Esto es importante. Es decir, el propósito de Dios no empezó cuando yo nací, ni el año pasado, ni cuando me gradué de esto, del otro, ni cuando pasé tal etapa de mi vida, sino que el propósito de Dios este, se, se forjó desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que nosotros ¿qué? Existiésemos. Dios, ya que nos había cuenta y ha trazado sus propósitos para nosotros. Dice Efesios 1:4, dice, en Él, es decir, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué pasa? Dice, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Allí atrás decía que nos había creado para su propósito, es decir, para que nosotros hiciésemos buenas obras. Y aquí hay otro propósito, dice, para que seamos ante su presencia como santos, es decir, apartados, especiales, y como intachables. Intachables en la medida de nuestro conocimiento, ¿sí? Eh, entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios Jesús nos había fijado sus propósitos, Efesios 1:4. Y él sigue, desde antes de nacer, Dios se aseguró de preparar todo, es decir, de disponer todas las cosas para que sus propósitos se cumpliesen. Es decir, todas las cosas para nuestro bien y de acuerdo a su plan, a sus propósitos. Romanos 8:28 dice que este texto sí es muy conocido. Dice, Dios dispone que todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dice otra versión, todas las cosas de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué, a bien. Pero en esta versión dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, de acuerdo al propósito de Dios. ¿Sí? Todas las cosas, sí, se dispusieron para qué, para mi bien, para tu bien, para nuestro bien. Todo se ordenó, se creó para nuestro bien, porque Dios, desde antes de que naciésemos,
ya tenía dispuesto todo. Esto es interesante que antes de que existiésemos, Dios ya tuviese todo preparado, ¿verdad? Y todo eso, ¿qué pasa? Dice, pues eso implicó no solo en cuidarnos a nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Hemos oído que el ángel de la guarda nos ha cuidado desde que nacimos. Sí, es cierto. Los mensajeros de Dios que están a su orden, Dios los ha puesto para el cuidado nuestro, ¿sí? En este planeta, en esta tierra, desde que existimos aquí en la tierra. Y es implica ese cuidado a lo largo de toda nuestra vida. Pero también, miren hasta dónde va todo esto. Dice que también su propósito y su trabajo fue que implicó cuidar a cada uno de nuestros antepasados, a nuestros antecesores, para que qué, para que todo estuviera bien predispuesto para que nosotros pudiésemos nacer y formáramos parte de qué, de su plan. Él cuidó de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Cuidó de que todos ellos vivieran de acuerdo a un plan, es decir, al plan de Dios, para que hoy nosotros pudiésemos vivir, para que en la presencia de Dios podamos cumplir el propósito de ser santos e intachables. Así es que esto está muy interesante de que a veces creemos, no, pues Dios sí nos cuida y preparó todo para que yo naciese así, pero esto implicó cuidar todas nuestras generaciones atrás, ¿sí? Él cuidó de todos nuestros antepasados, incluso aunque no hubiesen sido como creyentes, aunque hubiesen sido incrédulos, aunque no hubieran sido cristianos, para que ellos formaran parte del plan de Dios, ¿no? Para que nosotros pudiésemos haber existido el día de hoy. Hemos oído hablar de que si el pueblo de Israel, el pueblo judío, hubiera sido exterminado antes de que naciera Jesús, ¿qué hubiese pasado con la profecía del nacimiento de Jesús? ¿Y qué hubiese pasado con la redención del ser humano? No se hubiera podido llevar a cabo porque Jesús no hubiera nacido, porque Jesús tenía que haber nacido de qué? De la nación de Israel. Jesús tenía que ser judío por nacionalidad. Y el pueblo de Israel a través de la historia fue esclavizado, estuvo a punto de ser exterminado en muchas ocasiones por los pueblos enemigos, pero Dios siempre con sus propósitos, Dios tenía un propósito que de la descendencia de Adán y Eva, de Noé, de la descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, que por ahí tenía que venir quién, el Mesías, por ahí tenía que nacer el Salvador del mundo. Entonces, Dios tuvo para que Jesús se cumpliese el propósito de Jesús aquí en la tierra. Dios tuvo que haber cuidado que a cada uno de sus antepasados, de sus antecesores, hasta llegar hasta el mismo que Edén, para que se llegase a cumplir la promesa de la venida del Mesías en favor de la humanidad. De la misma manera, para que usted naciera y para que yo naciera en este planeta, en este país, en esta ciudad, en este barrio, en que yo formara parte de esta sociedad, Dios tuvo que haber cuidado a quién, a mi papá, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos. Y miren, aquí hay algo muy eh, interesante que podemos ver. Si si reflexionamos en que Dios tuvo que haber cuidado a todos los antecesores, miren lo que tuvo a todos, a las generaciones que tuvo que haber cuidado. Para que tengamos una idea y que
Dios tenía tanto interés en usted, en mí, que tuvo que haber, este, eh, o más bien hoy nos hace que recordemos de dónde venimos, ¿sí? Porque nosotros para haber nacido necesitamos, tuvimos que haber necesitado de qué dice aquí, de dos padres, un papá y una mamá. Pero también, vamos hacia abajo en esa columna, se requirieron cuántos abuelos, cuatro abuelos, es decir, papá y mamá de mi papá y papá y mamá de mi mamá. Cuatro abuelos, abuelos paternos y abuelos maternos. Pero para ello haber yo cuidado más atrás de cuántos bisabuelos, de ocho bisabuelos. Y así nos vamos con estas columnas, con esta lista. Y nosotros para haber nacido tuvimos que haber necesitado de 16 tatarabuelos, ¿sí? De 32 tatarabuelos, ahí se les llama, los más atrás. De 64 pentabuelos. Y si nos fijamos aquí, las cifras se van que duplicando, ¿sí? Multiplicados por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, etcétera. Ahí vamos apenas en los pentabuelos. Usted y yo tuvimos 64 pentabuelos, pero también para que naciéramos, nosotros necesitamos de 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 ¿qué? N-abuelos y 2048 decabuelos. Bueno, y ahí le paramos, porque deca de 10, ¿sí? Es decir, que aquí mencionamos 10 generaciones atrás. ¿A cuántas de esas generaciones usted conoció? Yo conocí, por ejemplo, a mis papás. Algunos no tuvieron la fortuna de haber conocido a sus papás. Yo sí conocí a mis papás, a mi papá y mi mamá. No conocí a mis abuelos paternos, ¿sí? No conocí mucho menos a mis bisabuelos paternos. Y por el lado materno conocí solamente a una abuela, a mi abuelita materna. A mi abuelito no. Y algunos han tenido la dicha de haber conocido que hasta sus tatarabuelos, bisabuelos, quizás tatarabuelos no, pero bisabuelos sí. Sí, algunos de ustedes han tenido esa privilegio, ¿no? Pero aquí nos quedamos en la 10ª generación, que nadie de los que estamos aquí creo que hayamos conocido a la 11ª generación, dice aquí en el párrafo de abajo. En las últimas 11 generaciones fueron ¿qué? Necesarios 4094 ancestros hasta la 11ª generación. Esto es aproximadamente un lapso en la historia de ¿cuántos años? De 300 años. Es decir, que estamos hablando nosotros del año 1600, 700, 800, del año 1700, 800, 900, 1000, ¿sí? 1000 y feria. Entonces, estamos hablando de los años de 1700, cuando la Revolución Francesa, por allá, pues hasta allá van a dar nuestros ancestros hasta la 11ª generación. Aproximadamente un lapso de ¿qué? 300 años. Es decir, hace 300 años, ¿dónde estaban tus ancestros? ¿Aquí en México? Algunos de ustedes a lo mejor su ascendencia viene del extranjero por los dos lados o por uno de los dos lados, de papá o de mamá, pero es muy probable que no solamente tengamos raíces mexicanas, sino que tengamos otras raíces de otros, de otras culturas, de otras razas, sí, de otras regiones del mundo. Porque si nos vamos escarbándole hasta la 11ª generación y le escarbamos 300 años atrás, descubriríamos muchas cosas muy interesantes. Y si pudiésemos todavía investigar más atrás de la 11ª generación, encontraríamos
cosas más interesantes. Bueno, pues todo eso Dios lo conoce. Dios conoce nuestra historia porque Él fue el que cuidó de todos nuestros que antecesores para que el nacimiento suyo y mío hubiese sido que posible. ¿Sí? Nosotros no conocemos bien las historias, mucho menos los nombres de nuestros antecesores. Es más, hoy en la actualidad creo que los niños ya ni los nombres de los abuelitos conocen, ¿verdad? Entonces, porque no existe ya la cultura de estar eh, informando a nuestras nuevas generaciones en cuanto a la historia, ¿sí? Familiar. Entonces, eh, no conocemos a nuestras generaciones de atrás porque no vivimos o porque no tuvimos ese traspaso de conocimiento de generación a generación, ¿sí? Y dice aquí, ni qué hablar de todas las anteriores, de la onceava, ¿sí? Desde la misma creación del mundo. Creo que algunos de los que llevan más o menos el historial de sus antecesores, ¿sí? Unos de ellos son la raza judía, el pueblo judío. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en la Biblia, al menos de Jesús, conocemos desde dónde vino Jesús, ¿sí? Sabemos que Jesús vino desde dónde, desde el mismo Adán y Eva. Vino de quién, su papá, ¿cómo se llamó? José. José vino de, ¿cómo se llama? De Obed, y luego que vine, nos transportamos hasta los tiempos de David, de Isaí, nos vamos más atrás, llegamos a los tiempos de Jacob, Isaac, Abraham, Noé, y luego nos vamos hacia atrás, total que llegamos hasta el mismo origen de la historia de la humanidad, hasta el Edén, hasta Adán y Eva. Bueno, pues todos los seres humanos venimos de Adán y Eva, de aquella primera pareja que Dios creó. Y Dios ha cuidado de todos nuestros antecesores. Si Dios no hubiera tenido control de todas estas generaciones atrás de nosotros, usted y yo no hubiésemos nacido. Y entonces los propósitos de Dios se hubiesen quedado en el aire, ¿sí? No se hubiesen cumplido. Pero ahora, para que se cumplan el propósito de Dios, ya vimos algunas cosas, cuál es el propósito, el plan de Dios para nuestra vida, y vamos a ver ahorita a tocar otros puntos, pero yo tengo que conocer el qué, el plan de Dios para mi vida, para yo dejar de guiar, porque recuerden que somos personas, individuos con condiciones. Dios puede hacer fuerza que se cumpla su propósito en nosotros, pero ese no es, tampoco es el plan de Dios. El plan de Dios es de que usted y yo que estemos de acuerdo, que Dios siga con sus propósitos en nosotros. Entonces, Dios sí conoció a todas nuestras generaciones atrás, ¿sí? Eh, para que las cuidó de manera que usted y yo pudiésemos nacer. Entonces, esto comprueba que no somos el producto de qué, de la casualidad, sino de un plan perfecto de Dios. Ahora, todas nuestras generaciones atrás, yo me sé la historia nada más hasta con mis abuelos, un poquito de los bisabuelos, pero hasta ahí. Pero ellos, de lo que yo sé de ellos, es de que ellos enfrentaron diferentes circunstancias históricas, ¿qué más? Sociales y culturales. Y más atrás, pues bueno, también diferentes, si escarbamos nosotros en historia. Las decisiones y las acciones de los antepasados, así como los eventos que ocurrieron en todo el pasado, ¿sí? Han influido en nuestra existencia. Nosotros somos el producto, ¿sí? de, de nuestros antepasados, ¿sí? El resultado. Así es que las decisiones personales, como que el matrimonio, la elección de tener hijos o no tener hijos, los eventos históricos que afectaron a comunidades enteras, como terremotos, pestes, ¿sí? Todos estos factores fueron dirigidos por quién, por Dios, ¿no? Para que hoy
podamos usted y yo existir. Dios, de alguna manera, nuestros antepasados enfrentaron todo eso, pero Dios, de alguna forma, intervino y condujo las vidas de nuestros antepasados para que pudiésemos existir. Porque si mi abuelito y mi abuelita materna no se hubiesen casado, que yo no hubiese existido, ¿sí? Dice aquí las decisiones personales de todas las personas antes que yo, mis familias, ancestros, el matrimonio, la elección de sí o no tener hijos. ¿Qué tal si mis papás hubiesen decidido no tener hijos? Pues no existía tampoco. Entonces Dios siempre estuvo y está al control de todos, de toda la historia, ¿sí? Y de todos los eventos históricos. El lugar, la cultura, la religión, las oportunidades educativas en las que nacieron y crecieron todos nuestros antepasados, ¿sí? Y el lugar y la cultura también de nosotros. Nosotros ya estamos en otro lugar, quizás en otro país, con otra cultura, en otros tiempos. Nosotros estamos, por ejemplo, en los tiempos de la tecnología, ¿sí? Todo eso que fue determinante para moldear nuestra visión del mundo y las capacidades para actuar según la voluntad y el propósito de Dios. Es decir, no nada más mi cultura, mi religión, el lugar donde vivo, sino también todo lo que, dónde vivieron, qué cultura, qué creencias tenían mis antepasados. Todo eso influye, perdón, para que yo sea la que ahorita soy. Y hay aquí algunos consejos, para nosotros, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Para ello vamos a ver aquí algunos consejos. Uno de los consejos, el primer consejo dice que nosotros debemos de crear grandes expectativas para nuestra vida. En otras palabras, eso quiere decir que ah, eso quiere decir que, que yo no voy a vivir la vida al ahí se va, a, a vegetar nada más, o como a veces decimos en el trabajo, ¿no? Una frase que a veces tiene mucho de razón o de verdad, pero que lo decimos en son de broma cuando nos encontramos por ahí en el trabajo con algunos compañeros que hace mucho no nos saludamos y decimos, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? Y decimos, no, pues aquí nomás, dice, tranquilo todo, dice, no, no pasa nada, no hay cosas, no hay grandes expectativas, no hay nada interesante, aquí nada más haciendo antigüedad, decimos. En otras palabras, pues vegetando, nada más, ¿sí? Esperando la jubilación o no sé. Pero el propósito de Dios es que nosotros, Dios es un Dios creador y quiere que nosotros también, seamos como Él, seamos creadores y que nosotros creemos grandes expectativas para nuestra vida. Miren lo que dice Isaías 6:60 del 1 al 3. El consejo de Dios dice, levántate, pero no nomás levántate. ¿Qué dice? Resplandece. Es decir, que haz algo sobresaliente, ¿sí? Que tu luz, dice, ha llegado, conocimiento ha llegado. Dice, la gloria del Señor brilla sobre ti. Si la gloria del Señor brilla sobre mí, entonces pues yo fui creado para crear también grandes expectativas para mí. Dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Dice, pero la aurora, es decir, la luz del Señor brillará sobre quién, sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. ¿Cómo, en qué forma se puede manifestar la gloria de Dios en mí? Pues en algo espectacular, ¿no? Algo que llame la atención y que sirva para el beneficio de la humanidad. Dice, las naciones serán guiadas por quién? De esa luz que yo te doy. Y los reyes
van a ser guiados por tu amanecer esplendoroso. Entonces, esto nos habla aquí de que nosotros fuimos creados para tener y llevar a cabo, para tener primero nuestras expectativas de vida espectaculares, pero que sigamos los planes de Dios para que esto se haga como realidad. Es decir, que tengamos una vida espectacular, productiva, creadora, eh, de ayuda para la humanidad, porque dice que esa luz que Dios implanta en nosotros, dice que es para guiar a las naciones y a los reyes, dice, de la tierra. Como lo hizo Dios, como cumplió su propósito Dios, por ejemplo, con San Pablo, como lo hizo con Daniel, ¿sí? El hebreo, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con la primera iglesia cristiana, como lo hizo con grandes personajes bíblicos, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros también seamos luz, ¿sí? Para que alumbre las tinieblas de la humanidad. En qué sentido? No nomás habla aquí en el sentido de evangelizar, sino que en el sentido de colaborar, perdón, para el bien de la humanidad, que seamos inventores, que seamos creadores, que seamos profesionales, que seamos, no sé, científicos, artesanos o según lo que Dios nos haya dado de habilidades, que las echemos a trabajar para el bien de la humanidad. Entonces, ese es el primer consejo, que no se nos olvide. Orar a Dios para que nos ayude a crear grandes expectativas de vida y no vivamos nada más esperando el regreso de Cristo o no vivamos nada más esperando el siguiente huracán, porque ahorita ya ya se está diluyendo. No vivamos nada más hasta que termine la escuela y después pues a ver qué sale, ¿no? Sino que tengamos grandes expectativas de vida, ¿sí? Muy bien, eh, hay otro consejo, pero antes del segundo consejo dice, esperad grandes cosas de quién, de Dios. Es decir, esas expectativas tengo que meter en la ecuación a Dios. Es decir, yo crear mis expectativas, sí, pero esperando a quién, en Dios, ¿sí? Y que yo emprenda esas grandes cosas con el favor de Dios y para quién, y para Dios. Dice este personaje, esta frase de William Carey, ¿sí? Segundo consejo dice, aprovecha tu tiempo de qué? De estudios. Muchos de ustedes, creo que todos estudiaron, aunque sea poco o mucho, pero estudiaron. Muchos de ustedes están que todavía preparándose académicamente. Dice, aprovecha tu tiempo de estudios y formación profesional. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:13. Trae, cuando vengas, dice el apóstol Pablo, estaba prisionero en Roma y, y él tenía en sus pendientes algo muy interesante. Miren, no lo tenía en sus manos, pero ya quería tenerlo. Le dice a Timoteo, cuando tú vengas a visitarme, dice, el capote que dejé, tráete el capote que dejé en Troas, en casa de quién, de Carpo. Es decir, un capote, un abrigo, una ropa de invierno, ¿sí? Tráela. Dice, pero también mis libros allá se habían quedado. Dice, trae mis libros, quiero seguirme que preparando, ¿sí? Y luego dice, de todos los libros había unos libros muy importantes, más que todos. Dice, de los libros mayormente, ¿cuáles? Los pergaminos. ¿A qué se refería con los pergaminos? Con los pergaminos se estaba refiriendo a la Biblia. Recuérdense que antes la Biblia estaba escrita en pergaminos, en rollos, ¿sí? Dice, trae mi ropa de invierno porque viene duro el invierno y aquí en este calabozo, en esta cárcel está peor, una cárcel muy húmeda y todo. Dice, pero
también tráeme todos mis libros, pero que no se te olvide sobre todo que quiero seguirme que preparando. Entonces, este segundo consejo nos invita a que para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, a que como estudiantes tengamos las mejores notas en las materias, para que ¿qué? Descubramos nuestras preferencias, este, ah, según nuestra personalidad y nuestras habilidades académicas y que las cultivemos, ¿sí? Que aprendamos además nuevas habilidades, ¿sí? Como, no sé, música, algún idioma, sobre la tecnología, no sé, computación, uso de software, algo de un deporte que todavía no lo conozca, no lo domine, como es la natación, etcétera. Es decir, que tengo que aprovechar que mi tiempo de estudios, de formación personal, mi tiempo de conocimientos, mi tiempo en cuanto al cuidado de mi cuerpo también, sí. Pero todo esto, recuerden, con el propósito de que, de agradar a Dios, pero de servir a la humanidad. Siempre el propósito debe ser igual al propósito de Dios, servir a la humanidad. Ese es un consejo interesante. Dice John Wooden, este señor fue un entrenador de básquetbol norteamericano, eh, según los conocedores, el mejor de los entrenadores de básquetbol de los niveles universitarios, ¿sí? Del básquetbol universitario. Él falleció ya hace unos años y él dijo esta frase: cuando la oportunidad llega, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Ya es demasiado tarde para prepararse. ¿Qué quiso decir John Wooden con esta frase? Que cuando yo tenga una oportunidad de trabajo, de servir, de estudiar, de, no sé, una oportunidad en la vida, ¿sí? Dice, cuando la oportunidad me llegue, ya es demasiado tarde para prepararme, para aprovechar la oportunidad. En otras palabras, yo debo prepararme cuando, previo a las oportunidades, ¿sí? Por eso es que se inventaron los estudios básicos, ¿no? El kinder, primaria, secundaria, preparatoria y otros niveles, ¿sí? Pero, entonces académicamente yo debo prepararme para cuando lleguen las oportunidades estar que preparado. Pero ya me gradué y todavía no me llega una oportunidad. Ah, entonces ya te graduaste, síguete preparando, ¿sí? Amplía tus conocimientos ahora por tu cuenta o haz un, no sé, un posgrado, no sé, para que si no te llega la oportunidad, para cuando te llegue, estés que más que preparado, ¿sí? Entonces la invitación es a prepararnos, lo que decía esta diapositiva, aprovechar nuestro tiempo de estudios y formación profesional. Cuando llegue una oportunidad que Dios nos presente, estar que listos para emprenderla. Dice un tercer consejo: busca siempre la excelencia en todo lo que hagas. O sea, no nomás en el estudio, en el trabajo, en el deporte, en las relaciones humanas, en la vida social, etcétera, ¿sí? La política, no sé, donde te desempeñes. Dice, busca siempre la excelencia en todo lo que hagas. Como lo hizo quién? Daniel y sus amigos, ¿recuerdan? Ellos eh, estando en Babilonia, trabajando para el gobierno de Babilonia, el gobierno que gobernaba, que sí, que en todo el mundo, dice, y el rey habló con ellos, ¿sí? Dice, y no fueron hallados, ¿cómo dice? Dice, y no fueron hallados todos ellos, otros como quién, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos cuatro hebreos. Dice, así pues, estuvieron que delante del rey, porque no había otros mejores que ellos, ¿sí? Dice, en todo asunto de que eran especialistas de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, que los probó, les hizo unos exámenes por ahí, y todos los aprobaron con excelencia, ¿sí? En todo asunto de ellos sobresalieron, ¿sí?
Los halló cuántas veces, 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Cuando habla aquí de magos y astrólogos, está hablando de los científicos, de las personas con máximos conocimientos en ese tiempo y en esa nación y en todo el mundo, ¿sí? Entonces, la excelencia, todo lo. Sí, de manera que cuando se acabó ese régimen de gobierno y entró otra nación a gobernar el mundo, Daniel que lo siguieron solicitando y también trabajó para el siguiente gobierno. Recuerden que cuando un gobierno derroca a otro, eliminan a todos, es más, hasta los mata, antes hasta los mataban, que no quedara ninguno. A Daniel no solamente lo dejaron vivo, sino que lo invitaron a trabajar también en el gabinete de ahora del nuevo que gobierno, porque todo lo hacía con excelencia. Algunas características de las personas con excelencia son estos que vemos aquí, ya lo leyeron ustedes. Hacerlo bien desde cuándo? Desde la primera vez, o sea, no hasta que ya tengo 6 meses ahí, no sé, hasta que ya estoy seguro si me van a pagar bien o no, hasta a ver si hasta que yo esté seguro si me van a dar la plaza, la base o no. No, no, desde el primer día, hacerlo todo bien, ¿sí? Eh, eh, Otra característica de las personas con excelencia es que tienen principios morales, tienen una mejora continua, no se quedan conformes con el conocimiento que tienen hasta ahorita. Siempre están buscando que la mejoría. Son positivos, tienen lealtad, son dedicados, son responsables, cumplen su palabra, son proactivos. Estas son algunas de las características de las personas que son excelentes. ¿Cuántas de esas virtudes tengo yo? Esto es una para que cada uno de nosotros nos lo contestemos. Bueno, todo esto lo tenía Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso es que ellos llegaron a escalar hasta esos, siendo esclavos, llegaron a participar como funcionarios de gobierno, ¿sí? Del país que tenía esclavizado a su nación. Sí, aquí tenemos otro consejo, pero antes leemos este proverbio. Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente, ¿qué pasa? Empobrece. Mas la mano de los diligentes o los dedicados, ¿qué pasa? Enriquece. A veces decimos, mira, ese cómo tiene lana, ha de andar de narco. Mira, el vecino oye, se compró un camionetón, se me hace que ha de ser bien raterote ahí en su trabajo. Pero nunca decimos, es que el vecino tiene ese camionetón porque le echa ganas a su trabajo. O, o decimos, no, mira, ese está todo jalado, todo pobre, porque pues así lo tiene el gobierno. Ese está todo jalado, todo pobre, pues porque tuvo mala suerte el pobre. Nació en una familia muy fregada. Aquí dice el sabio de sabios, en la Biblia, Salomón dice que la mano negligente o floja, o lo que deja todo para después, o hace todo y se va, ¿qué pasa? Nos empobrece. La mano que es diligente, que es dedicada, trabajadora, responsable, ¿sí? ¿Qué pasa? Enriquece. Y este es un principio, bíblico. Es cierto que mucha gente mala prospera, pero esa prosperidad, pues, en realidad es pasajera, ¿no? Aquí está hablando del enriquecimiento de la persona, también de la personalidad, no solamente en lo económico, ¿sí? Y esto es para toda la vida, mientras no nos separemos de quién, de Dios, ¿sí? Y todo es un proceso, ¿sí? Aquí empezamos, dice el primer escalón, y luego nos vamos haciendo como buenos y luego muy buenos y luego nos hacemos excelentes y nos llegamos hasta la cima. Yo conozco muchas personas que no andan en negocios ilícitos y tienen dinero porque son muy trabajadores, ¿verdad? Entonces, no siempre
Lo que pasa es que nosotros somos muy prontos para juzgar, ¿no? Cuando el único que sabe la realidad de las cosas, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Miren, el cuarto consejo, este a lo mejor no lo habíamos imaginado, a lo mejor habíamos dicho, achis, con los propósitos de Dios, esto también está. Honra que a tus padres. ¿Qué tiene que ver esto con la excelencia, con la prosperidad? Miren, siempre decimos que este mandamiento, Éxodo 20:12, es uno de los 10 mandamientos. Siempre, y yo soy uno de los que digo que es un mandamiento con promesa, que cuando nosotros honramos a nuestros padres, que Dios nos va a dar una larga vida. Eso es cierto. Pero miren, yo no me había fijado muy bien, no había enfatizado bien esto. Miren, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es cierto, lo que acabamos de decir en la tierra que Dios nos da. Pero miren lo que dice en Efesios 6:2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, respétalos, honralos, cuídalos. ¿Sí? Dice, este es el primer mandamiento con promesa. Pero miren, no solamente es para que llegues a viejo y sano, ¿sí? Sino para que lleves muchos años, sino para que te vaya como bien, para que te vaya bien. Entonces, la próxima vez que veamos una persona que le va bien en la vida, en lugar de juzgar y decir, no, así se me hace que anda en malos pasos, podemos a lo mejor pensar, como dice Dios, a lo mejor ese señor, esa señora, ese joven, honró mucho a sus padres, lo respeta mucho, porque este es un mandamiento con promesa. Dios dice que si tú respetas o respetaste a tus padres, los cuidaste, los protegiste, tuviste al pendiente de ellos, ¿qué dice? Te va a ir bien. ¿En qué? En el estudio, en la economía, en tus relaciones, en tu trabajo, en lo social, en todo. Porque aquí dice que es para que te vaya bien, además de que para que llegues a viejito, ¿eh? Por eso hoy la gente se muere muy joven. Sí, siempre se han muerto joven las personas. Yo siempre que veo una persona muy viejita, me acuerdo de esta promesa y digo, se me hace que ese señor, esa viejecita, seguramente quiso mucho y cuidó mucho y honró mucho a sus padres, porque se está cumpliendo la promesa, porque la gente se muere joven, se mueren hasta recién nacidos, y luego chiquitos, y se mueren de adolescentes, y unos se quitan la vida solos, y otros se mueren a los 20, a los 30, a los 40, muy jóvenes, y también eso me pongo a pensar, es que somos una generación que ya no honra a sus padres. Por eso nos va mal y aparte nos morimos como jóvenes, de lo que sea. A lo mejor de un accidente, a lo mejor de una agresión, no sé, pero jóvenes. Y esto, pues, ahí está en el aire. Solo Dios sabe por qué, pero sí podemos reflexionar sobre este asunto. Y el quinto consejo dice, decídete por quién, por Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Dios. Esa persona dice, si eres tú, ¿cómo vas a ser? Como un árbol plantado junto al agua. ¿Cómo son, por ejemplo, los sabinos, ¿verdad? O los sauces que están plantados junto a los ríos? Dice, extienden sus raíces hacia la corriente. Por abajo del piso van para nutrirse de esa humedad. Dice, no teme, esa persona dice, no teme que llegue el calor, así como el árbol, y sus hojas siempre están como verdes. Llegó la sequía, sí, pero como está cerca de un arroyo, pues ahí se está nutriendo y sus hojas siempre están como verdes. Dice, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar que fruto. Así es el que confía en Dios. ¿Nos gustaría tener esas características? Decídete por Dios. ¿Sí? Dios siempre en primer lugar. Este consejo nos dice eso. Busca de corazón a Dios. ¿Cómo? Presión, en el estudio de la Biblia, en reunirme para, como lo estamos haciendo ahorita, en estudiar la palabra de Dios, en servir en un ministerio en cual, no sé, en la música, en la predicación, no sé, en la enseñanza, pero tenemos que de alguna forma involucrarnos en servicio
a, a las personas, ¿sí? Muy bien, entonces me gusta esa ilustración del árbol, ¿no? Eh, si estamos como el árbol seco de allá de la esquina, pues es que no estamos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, es decir, no estamos en armonía con Dios. El ejemplo de Josías es una exhortación aquí final, dice, ¿de cuántos años era Josías cuando comenzó a gobernar? De 8 años. Dice, ¿y reinó cuántos? Gobernó 31 años en Jerusalén. Es decir, 31 años más 8, ¿sí? 39. Tenía 39 años cuando acabó de reinar, ¿sí? Este Josías hizo lo que le agradaba a Dios ante los ojos de Jehová y dice, y anduvo donde en sus mandamientos, en sus caminos, en los caminos de David su padre, ¿sí? Su antecesor, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Según de Crónicos 34:1. Y eso, ¿qué pasó? Como fue un rey, un niño, un joven tan entregado a Dios que anduvo en los caminos de su padre David, dice, no hubo, como resultado, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació que otro igual. ¿Qué les parece? ¿Conocíamos esto de Josías? Y todo esto, porque ¿qué? Es decir, el propósito de Dios en Josías se cumplió, porque él tenía las características que hasta ahorita hemos estado repasando. Él, sí, ¿quién? A Dios primeramente. Entonces, ¿cómo tu propósito en la vida? ¿Cómo conozco yo el propósito de Dios que tiene Dios para mí, para esta vida? ¿Ya se cumplió, se está cumpliendo, no se ha cumplido, ni siquiera ha empezado? ¿Sí? Primero, tengo que saber qué es lo que amo, dice aquí en esta gráfica. Dice, ¿qué es lo que yo amo, lo que más quiero? ¿Sí? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me apasiona? La predicación, el estudio, la música, la enseñanza, el trabajo, la familia, la iglesia. ¿Qué me apasiona? ¿Qué amo? ¿Cuál es mi misión? Tengo que saber todo esto para conocer el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué vine yo a esta tierra? Bueno, ya vimos hace rato que para buenas obras, ¿verdad? Ya vimos que para el servicio de la humanidad, ya vimos que para el servicio de Dios, ya vimos que para honrar a nuestros padres, ya vimos todo eso, ok. Los dones que Dios me dio, ¿cuáles son? ¿Los conozco? Porque si yo soy de las personas, yo conozco, tengo amigos y tuve amigos que ya no están, que decían, no, es que yo no tengo ninguna gracia, Dios no me dio nada de ninguna gracia, ningún regalo, ningún don. Dice, yo no sirvo para nada, no sirvo para crear problemas. ¿Será cierto eso? Dios nos ha dado mínimo un don, una gracia a cada uno de los seres humanos. ¿Cuáles son? ¿Los conozco? Tenemos que destapar esa caja, quitar ese moño para saber si es que todavía no sepa qué es lo que sirvo yo. Cuando ya sepa yo para qué es lo que sirvo, para cuál es mi vocación, entonces voy a saber si puedo emplear eso, ese don, esa vocación y enfocarla a una misión. Y si eso me apasiona con más ganas y es lo que amo, mejor. Entonces voy a ver qué es lo que necesita el mundo. A ver si, cómo puedo yo contribuir a las necesidades de quién, del mundo. Y entonces, vida. Entonces, y hasta entonces, hasta que yo reflexione en todas estas tres esferas y estas tres cosas en cada una de las esferas, ¿sí? Porque cuando yo ya reflexiono en todo esto, como lo que hemos estado platicando,
es hasta entonces que Dios va a cumplir su propósito en mí, ¿sí? Eh, Qué bueno que ya Dios esté cumpliendo su propósito en ti de hace años, desde que naciste o no sé desde qué tiempo. Pero si siento que todavía, o Dios de alguna forma me ha mandado un mensaje diciéndome que todavía no ha cumplido su propósito en mí, entonces es el momento de reflexionar precisamente este tema. Y bueno, para finalizar, este, a manera de repaso y conclusión, esto fue lo que repasamos en esta tarde. Lo vuelvo a poner aquí para que se nos quede presente, ¿sí? Estos son los consejos de Dios para nosotros, para que se cumplan sus propósitos en mi vida. Aprovechar nuestro tiempo de estudios y formación profesional, si estamos en esa etapa. Y si no estamos, pues nunca es tarde, podemos seguir que estudiando y formándonos todavía profesionalmente. De hecho, el que ya es profesional y nunca más vuelve a agarrar un libro, va a quedar obsoleto, ¿no? A veces decimos, ay, es que ya me gradué, qué bueno, ahora sí, adiós a los libros. Oh, no es cierto. Tenemos que seguir que dicen los que conocen de todo este asunto, que nosotros, por ejemplo, si yo soy ingeniero agrónomo y soy médico y soy enfermero, si soy nutriólogo, si soy químico, etcétera, dicen los que conocen de esto que cuando yo egreso de mi carrera, cuando empiezo a trabajar ya en mi profesión, dice, ahora debo de leer, fíjense bien, este consejo de la gente que conoce de esto. Dice, mínimo tienes que leer una hora diaria, ¿sí? Tienes que leer una hora diaria de asuntos de tu profesión, ¿sí? Asuntos vigentes o novedosos de tu profesión. Por ejemplo, si yo soy médico y egresé hace 10 años, no, yo debo estar todos los días leyendo una hora diaria acerca de los nuevos tratamientos, las nuevas enfermedades, los nuevos medicamentos, eh, todo eso. Una hora diaria para yo, este, en realidad, estar contribuyendo a que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Porque entonces yo voy a dar como médico un mal servicio a la humanidad. Tengo que seguirme preparando, aprovechar mi tiempo de estudio y formación profesional, crear grandes expectativas para mi vida. Tengo que tener expectativas. Si no tengo expectativas, yo digo, no, pues ya nomás estoy esperando comprar el cajón para que me muera y que me entierren. No, es decir, a ver, yo todavía quiero viajar, quiero estudiar, quiero aprender un instrumento, quiero aprender a nadar porque no sé nadar bien, nunca he nadado, etcétera. Siempre debo estar con expectativas. Voy a crear esta empresa para el bien de mi familia, para que mi familia no padezca lo que yo padecí, etcétera, ¿no? Tengo que honrar a mis padres. Si ya no los tengo, bueno, pues ya se acabó la oportunidad. Ojalá la haya yo aprovechado. Pero si los tengo, sí, hay que honrarlos, cuidarlos, sí, a estar al pendiente de ellos, sí, respetarlos. Y honrar a nuestros padres implica obedecerlos, también, siempre y cuando las órdenes de nuestros padres o los deseos de nuestros padres vayan acorde a lo que Dios quiere, ¿sí? De acuerdo a lo que Dios haría con nosotros si fuera nuestro Padre, ¿no? Entonces, Padre terrenal me refiero. Entonces, un padre nunca hace algo con el propósito de perjudicar al hijo. Sí, los padres cometen errores. Sus papás cometieron errores, sí, pero eso ya déjalo en la historia. Tú tienes, si ya no los tienes, pues al menos honra la memoria de tus padres y no los hagas quedar mal ahí en algunas charlas con tus amigos, ¿no? Busca siempre la excelencia en todo lo que hagas, siempre la excelencia. ¿A qué te dedicas ahorita? Tú sé excelente. No, pero es que ni pagan bien en esa chamba. No le hace, tú hazlo como excelente.
sino el propósito de Dios no se está cumpliendo en ti. Decídete por Dios, lo más que importante de todo esto. El mejor consejo de todos, decidirnos por quién, estar de parte de Dios. Y finalmente leemos el texto que nos introdujo en el estudio de este tema, Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí, seguramente, ¿sí? Él va a terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros. ¿Y cuándo la empezó? Desde antes de la fundación del mundo. Llegamos a nacer como este bebé y empezaron a echarse a andar todos los mecanismos. Ya se habían echado a andar con todos nuestros antepasados para ser posible que yo y usted naciéramos. Pero ahora ya nacimos, ahora Dios empieza a echar a andar todos los mecanismos para que todas las circunstancias y todo se vaya dando para que su propósito se cumpla en nosotros. Pero para eso necesita de nuestras que de nuestra del seguimiento de parte de nosotros de esos consejos que acabamos de repasar. Echar el tiempo, honrar a nuestros padres, crear grandes expectativas, buscar siempre la excelencia, etcétera, y decidirnos principalmente por, por Dios. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana y que el propósito de Dios para tu vida sea una realidad de aquí en adelante. Que Dios los bendiga y feliz semana.